Fue miembro de la FARC, capturado durante nuestro gobierno. Manifestó que fue compañero de celda de Pablo Hernán Sierra. Dijo que Pablo Hernán Sierra Pipintá permanentemente lo presionaba para que acusara falsamente a Luis Carlos Restrepo y a Álvaro Uribe de haberlo mandado a hacer una desmovilización engañosa al grupo guerrillero Cacique Pipintá. Señora juez, aquí no solamente el testigo, sino los hechos confirman lo que hacía Pablo Hernán Sierra, buscar la manera de hacerme daño. Y aquí, ¿quién es el testigo? Olivo Saldaña. ¿Y cuál es el hecho que confirma todo el daño que hicieron estos durante todos estos años? Mire, el doctor Luis Carlos Restrepo expatriado desde el 2011 por una acción instigada por Pablo Hernán Sierra, de que había habido una falsa desmovilización inducida por Luis Carlos Restrepo por mi gobierno de un grupo de la FARC. O sea que hay hechos que prueban que lo que los testigos dicen de Pablo Hernán Sierra es verdad. Pablo Hernán Sierra presionaba para que se declarara falsamente contra el doctor Luis Carlos Restrepo y contra mí, halagándolo con los beneficios que le otorgarían el senador Cepeda y la doctora Piedad Córdoba. Pablo Hernán Sierra hablaba de personas que ya habían recibido sus beneficios y agregaba que a él le ayudaban incluso trayendo a su señora en avión para que lo visitara. Raúl Agudelo expuso que intentaron matarlo. Él asume que ese atentado fue por negarse a hacer falsas acusaciones contra Luis Carlos Restrepo y Álvaro Uribe, y que la persona a quien le habían asignado ese atentado posteriormente fue asesinada por no haberlo hecho. Muy grave esto. Olivo Saldaña dice, compañero de celda de Pablo Hernán Sierra. Él presionaba que había que acusar a Álvaro Uribe y a Luis Carlos Restrepo. Olivo Saldaña no lo hace. Consiguen una persona para que lo maten, un sicario. Ese sicario no puede matarlo y después aparece muerto el sicario. Raúl Agudelo narró que Pablo Hernán Sierra Pipintá le suministró un teléfono que pertenecía al senador Cepeda. Le pidió llamarlo. Dijo el testigo que una vez llamó a ese teléfono y le pareció que la voz que contestaba era la voz del senador Cepeda. Raúl Agudelo, o como Olivo Saldaña, manifestó que Piedad Córdoba fue a la cárcel a buscarlo y que él no quiso reunirse con ella. Raúl Agudelo expresó que algunas personas cayeron en la trampa de Pablo Hernán Sierra y declararon falsamente contra el doctor Luis Carlos Restrepo. Acaban de absolver al doctor Luis Carlos Restrepo. ¿Quién indujo esas declaraciones contra él, que también eran contra mí? De que se había presionado una falsa desmovilización del grupo Cacique Gaitana de la FARC. Este testimonio de Olivo Saldaña, de la FARC, que conocía o era miembro de ese grupo, muestra que había ese sí, determinador de esas falsas acusaciones, que era Pablo Hernán Sierra. Aseguró el testigo Raúl Agudelo que tiene una foto que se conoce del senador Cepeda con Luis Eduardo Montero, quien al parecer trabaja en la Unidad Nacional de Protección y que estaría en el grupo de escoltas de Gustavo Bolívar. ¿Cuál es la razón de esa declaración aquí, en este punto específico? Refiere el caso de Luis Eduardo Montero, quien estuvo en la FARC. Decía haber recibido beneficios del senador Cepeda y de Piedad Córdoba, que a su papá y a su hermana los habían sacado del país. Sobre eso declara aquí Olivo Saldaña. El testigo Raúl Agudelo, Olivo Saldaña, expresó las presiones de Pipintá para mentir contra el doctor Luis Carlos Restrepo, para recibir beneficios del senador Cepeda y de Piedad Córdoba. Y hubo alguien que cayó en esa tentación de falso testigo. El testigo
declaró mirando al senador Cepeda. ¿Cuál es la importancia de este testimonio? Que todo ese proceso seguido contra Luis Carlos Restrepo que acaba de terminar, un proceso que tuvo un inductor, un hombre rabioso, porque no se quiso desmovilizar en el gobierno nuestro. Participamos el doctor Luis Carlos Restrepo y yo. Él me dice, ¿qué hacemos con el grupo cacique Pipintá que no se quiere desmovilizar? Doctor Luis Carlos, por favor, hable con la justicia, que los pongan presos. ¿Cuál es la reacción de Pipintá? Él lo ha dicho, que a la gente, que la justicia no lo aceptaron por Álvaro Uribe. Ustedes ven todas las imprudencias, las calumnias que ha dicho sobre magistrados de la Corte, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante la concordancia de este testimonio de Olivo Saldaña aquí con el personaje que junto con Monsalve son fundamentales en todo este proceso, que es Pablo Hernán Sierra, conocido como Pipintá. Pasemos al exagente de policía Mario Humberto Jiménez Salinas, conocido directamente al coronel Benavides y al mayor Meneses. Supo el coronel Benavides que Meneses le ofreció de 500 a 5.000 millones de pesos para acusarme, que el propósito era llevarme a la Corte Penal Internacional. ¿Cuál es la importancia de Meneses aquí? La importancia de Meneses aquí es que fue utilizado por personas del Cartel del Valle, que lo dijeron en la cárcel de Miami, que lo que había contra Santiago, mi hermano, era para vengarse de la extradición que yo había ordenado. ¿Y quién trabajaba con ellos? Ese mayor Meneses. Por eso es muy importante recordarlo ahora que aparece en este testimonio de Mario Humberto Jiménez Salinas, el mayor Meneses. También el mayor Meneses, según Mario Humberto Jiménez, le ofreció al coronel Benavides protección de Catatumbo, miembro de la FARC, que era aliado con el narcotráfico del Valle del Cauca. Según relata el exagente Jiménez, el mayor Meneses, autor del montaje contra mi hermano, le expresaba al coronel Benavides que tenían todo el apoyo del senador Cepeda. El exagente Jiménez narra que después de la reunión que tuvo el coronel Benavides con el mayor Meneses, este último salió en la televisión desde Argentina a acusar a mi hermano Santiago. Hechos notorios, señora juez, hechos notorios. El exagente Jiménez también apareció en la acusación contra mí como integrante de un entramado criminal con personas que hoy respondió que no conoce, salvo al coronel Benavides. El exagente Jiménez, en respuesta a la señora fiscal, le dijo que apenas hoy, por su pregunta, se informó que la Corte lo hubiera compulsado. El juez Carlos Alberto Cruz doctor Carlos Alberto Cruz, juez de la República durante muchos años, declaró que el doctor Diego Cadena fue su alumno en la universidad y ha sido su amigo. El doctor Carlos Alberto Cruz informó que sus exalumnos le hacen consultas, que él la responde y la discute con ellos como su antiguo profesor. Expresó que él no atendería ninguna consulta de un exalumno que tuviera el propósito de decir una mentira o de cometer un delito. También dijo que él acostumbra a hacer consultas y comentar con magistrados que son sus superiores. Expresó que siempre en sus conversaciones con el doctor Cadena, le insistió que el único interés era buscar la verdad y que fue el testigo Monsalve quien nos buscó y no el doctor Cadena. El doctor Carlos Alberto Cruz reconoció que el doctor Cadena, mientras hablaba con él, me llamó abruptamente, que el doctor Cruz oyó la llamada, pero que inicialmente
el doctor Cadena no le dijo que me llamaría. Y yo no supe que el doctor Cruz estaba en línea. El doctor Cruz explicó que ninguna trascendencia ha tenido la compulsa que le hicieron para que lo investigaran con fines disciplinarios. El doctor Cruz explicó a la señora juez que ha estado enfermo y que por eso no pudo acudir al despacho en ocasión anterior. También comentó que a él le dicen cariñosamente Cachelito, porque ha procurado vestirse de acuerdo con su responsabilidad de juez. Dijo otras cosas ya coloquiales. Señora juez, viene un tema al cual yo le asigno mucha importancia. Empiezo por esto. El doctor Diego Cadena nunca tuve trato diferente al trato abogado-cliente y respeto a la autonomía de los abogados. El doctor Diego Cadena fue mi abogado investigador hasta mediados de 2018. Es bien importante esa fecha. Le hemos resaltado aquí. Está en juicio por los mismos hechos por los cuales yo estoy en juicio. Dijo que por orden de su abogado, el doctor Iván Cancino, hacía uso del derecho de guardar silencio. Sin embargo, expresó que siempre actuó en cumplimiento a la Constitución de la ley y que jamás pidió mentir o callar. Señora juez, respetuosamente, dijo Diego Cadena, quiero hacer una salvedad respecto del presidente Álvaro Uribe, el doctor Salazar y yo, Diego Cadena, jamás hemos infringido la ley, jamás hemos pedido mentir o callar y hemos actuado conforme a la Constitución y la ley. Agregó el doctor Cadena que haber sido abogado de Álvaro Uribe ha sido, dijo que el mayor honor de su vida. Me da hasta pena apuntar eso. Puede decirse que en esta declaración juramentada, el doctor Diego Cadena repitió que nunca pidió mentir ni callar. Entonces, si él no pidió mentir ni callar, si no hay pruebas que digan que él ha pedido mentir o callar, no va a poder sostenerle la tesis de que yo fui determinador del delito de soborno a testigos. Estas afirmaciones del doctor Cadena, excepcionales en una comparecencia, en la cual se acogen al derecho a guardar silencio, por supuesto, tienen un problema probatorio, ya que las dijo a juramento, pero como no hubo interrogatorio ni contrainterrogatorio, no se dio lugar a la contradicción de la prueba. Es bien importante esto. Él dijo aquí, por instrucciones, por orden de mi abogado Iván Cancino, me acojo al derecho a no declarar. Entonces ha dicho, no, es que Álvaro Uribe ejercía una determinación intelectual y de autoridad con Diego Cadena. Aquí se ha visto que hay autoridad ninguna. En el mandato abogado-cliente no hay determinación de autoridad. De ascendencia intelectual tampoco. Política. O por que en su familia tuvieran un buen nombre, tuvieran en buena reputación el nombre de Álvaro Uribe. Eso no era para que yo ejerciera una determinación para hacer algo malo sobre él. Mire, mi defensa le insistió que declarara y no lo hizo. ¿Qué valió? ¿La determinación mía o la de Iván Cancino? Él demostró que fue el doctor Iván Cancino, su abogado, quien le dijo no declare, a pesar de que la defensa de Álvaro Uribe le pidió insistentemente que declarara. El doctor Granados afirmó en los alegatos de conclusión que cuando el doctor Cadena manifestó en su comparecencia que el mayor honor ha sido defender al expresidente Uribe, es también un reconocimiento de que él me buscó. Claro. Pues probablemente mi persona intriga, llama la atención en quienes me tienen afecto, en quienes me tienen desafecto y en los neutrales.
No dijo pues Óscar Monsalve Correa, que el doctor Cepeda le dijo, usted no sabe con el ogro con quien se metió. Y otros dicen lo contrario. Es un señor buena persona que le hizo bien al país. De todas maneras se genera una intriga, se genera una curiosidad. Y por lo mínimo que él vino a buscar, que yo le aceptara, que me realizara esa gestión frente a los presos de Miami que él me comunicó, por lo mínimo fue porque tenía curiosidad en el personaje de Álvaro Uribe. Él dice que era defenderme era el mayor honor de su vida. En ninguna parte del proceso se dice o se escucha que Diego Cadena haya pedido mentir o callar. Diego Cadena tiene visa, cuenta con reconocimiento de su experiencia en Estados Unidos. ¿Cómo conocí a Diego Cadena? Día 28 de febrero del año 2017. Yo voy, señora juez, a no repetir la larga narración que hice de los antecedentes, como el informe que me da Andrés Felipe Arias, o para recordar el contexto. Andrés Felipe Arias estaba preso en Estados Unidos para ser extraditado a Colombia. Estados Unidos se exigía que hubiera tratado de extradición con Colombia para poderlo extraditar. Yo había mandado una declaración privada que decía al juez, a pedido haga que tratado de extradición no hay, porque ese es un acto jurídico complejo que necesita la ley ratificatoria. Perdón, señora juez, y que la ley ratificatoria fue declarada inexequible por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Yo había utilizado la extradición de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal y la Convención de Viena para unos delitos que afectaban a los Estados Unidos siempre y cuando no fueran delitos políticos y con unas condiciones. A mí me llaman para que ratifique eso allí. Y el día que yo llego, me dicen los abogados de Andrés Felipe Arias, hombre, el señor juez permite que usted lo vea. Y me entraron a una corte de Miami. En un piso alto, abrieron una puerta, apareció una cavidad oscura. Yo era llevado por unos jóvenes corpulentos. Prenden la luz. Aparece Andrés Felipe en uniforme de preso, esposado de pies y manos. Me muestra los pies, le veo el torso de los pies lacerado y me cuenta que tiene que caminar por un subterráneo, por un túnel, desde la prisión hasta la corte y que viene esposado. La señora me entregó una ropa para que se la llevara. Él me dice, es la primera vez que me van a dejar asistir en vestido normal. Y me cuenta rápidamente lo que aquí se narró en detalle, lo que le decían, lo que él oía en esa cárcel, de cómo se había hecho ese montaje contra mi hermano por vengarse de mí. Él hizo una narración aquí muy detallada, muy ordenada. Señora juez, ¿para qué me voy a poner yo a interpretarla? Y entonces vengo y le cuento, con eso del tratado de extradición ¿no? de Andrés Felipe hubo una gran diferencia. Porque años atrás, ante una consulta del presidente Santos, él quería extraditar a Macled a Venezuela. Y yo le dije, Venezuela le aplican la cárcel cubana, lo callan. Y Macled es un eslabón de Chávez con el narcotráfico. Él me dijo que con Estados Unidos no había tratado. Y dije, presidente, pero nosotros, sabiendo que no ha habido tratado,
lo que hemos hecho es apelar al Código de Procedimiento Penal, a la Convención de Viena. Lo primó el acuerdo con Chávez y lo despacharon a Venezuela. Pero mire los cambios de la vida, señora juez. Años después, el mismo gobierno Santos, para pedir a Arias, dijo que se había tratado, que el tratado existía, pero que era inaplicable. Yo me hago una pregunta, ¿uno puede decir que hay tratado inaplicable? ¿El tratado se aplica o no se aplica? ¿Qué sofisma? ¿Qué manejo tan acomodado al interés político? Entonces, por eso fui yo allá a decir, no hay tratado, a pesar de que el gobierno dice que sí. Y no hay tratado porque no obstante que se firmó, no hay ley ratificatoria de ese tratado. Yo llego aquí y le cuento al doctor Granado, ya lo dije esta mañana, Juan Felipe hizo un esfuerzo por correos que él refirió pormenorizadamente cuando acudió aquí, buscando los abogados, no dio con ellos. Yo me reúno en Miami por esa conferencia que tenía en la Universidad de Miami, le dije esta mañana, señora juez, día inolvidable porque el 2 de febrero era el día de la Virgen de la Candelaria, estuve en La Guajira, esa noche volé a Miami, el 3 por la mañana desayuné con el doctor Abelardo Espriella Jr. y con don Isaac Gilinski. ¿Por qué Abelardo Espriella Jr.? Yo he sido amigo del papá desde jóvenes y lo aprecio mucho. Papá Abelardo Espriella, papá es un hombre culto, estudioso, buena persona, honrado, y yo lo aprecio mucho. Y bueno, notario en el gobierno mío y lo hizo con toda honradez. Y las familias nos queremos. Entonces le dije a Abelardo, hijo, hombre, usted que ejerce el derecho penal, que vive aquí en los Estados Unidos, pregunte esto. A los días me llamó y me dijo, es verdad, eso lo están diciendo en la corte. Ahí dejamos. Cuando el 28 de febrero, estando yo en esa convalecencia, aparece el doctor Mario Uribe con el doctor Cadena. Yo no conocía al doctor Cadena. Y de ahí surge la información que él me da de mi hermano, de Álvaro Gómez. Ay, señora juez, ahí aparecen muchos intereses. El interés de sangre de mi hermano. Mi hermano es un hombre básico, buena persona, es buen hijo, es buen esposo, buen padrastro, buen miembro de familia, de un patrimonio muy austero, un hombre del campo. ¿Cómo se me despierta a mí ese interés de sangre? Y el otro, el interés patriótico por lo de Álvaro Gómez. Por favor, ¿cómo iba a ser yo impasible ante esa información? Y por eso es que le digo, Álvaro Gómez me dice que, le ¿usted por qué sabe? Y me dijo, porque yo soy abogado de ellos, yo he sido abogado de ellos. Y él me dice, mire, es que esa información que usted recibió, estamos en el 2017, en el 2014, sobre unos pagos que se le hicieron por $12 millones de unas personas del narcotráfico a asesores políticos de Santos. Yo le dije eso al exalcalde de Cali, a un exalcalde de Cali, y eso le llegó a usted por vía de el doctor Granados y de Carlos Holmes. En efecto, cuando yo supe eso en el 2014, el doctor Granados me dijo, me dijo, pero es que además el abogado de uno de esos asesores, para no involucrar más personas, no los va a mencionar, a están en el expediente. Dice que quiere hacer un acuerdo con Estados Unidos, que si usted le ayuda. Estábamos en un hotel aquí en Bogotá, el doctor Lombana, el doctor Granados, Ernesto Macías, creo que Rubí Chago y yo, llamé a la embajada delante de ustedes. Y me dicen, sí, ya el abogado de uno de ellos pidió ese acuerdo, pero nosotros no lo podemos hacer sino después de elecciones. Nada más volví a saber de eso, seguramente lo hicieron, porque ellos viven bien y tranquilos en Estados Unidos. Y hay otro tema, que 2 millones de esos habían ido a pagar unos gastos que no se habían cancelado, unos saldos insolutos de la campaña Santos 2010. Cuando se denunció eso en El Espectador y lo denuncié yo además,
o furia del doctor Montealegre, pero no digamos. Entonces me dice Diego Cadena, no, es que yo he sido abogado de ellos. Le dije, hombre, pero ¿por qué en el 2014 no se siguió con el tema? Ellos dijeron que por el ambiente político no querían seguir con el tema. Y en lo que quedamos es, a mí me parece muy grave que usted me confirme esta información sobre lo de mi hermano y lo de Álvaro Gómez. Entonces, me toca repetirlo. Honorio, consúltale al fiscal general cómo debo proceder. Honorio, que usted lo que tiene que hacer es que Diego Cadena vaya donde el fiscal de Santiago Uribe, el doctor Carlos Iván Mejía. Me dice Diego Cadena, fui. Me dijo, los de Miami van a declarar contra Santiago Uribe. Y le dije, no sé, quedé atónito. ¿Qué hago? Le dije, entonces si quieren declarar los señores de Miami, que le ofrezcan a la Fiscalía Colombiana a declarar. Y trajo las cartas apostilladas por el consulado de Miami. Y entonces se le llevan al doctor Néstor Humberto, él lo dijo aquí. Y después Diego Cadena me acompaña ese 14 de febrero a dar esa declaración sobre Álvaro Gómez. Ese es el conocimiento, por eso conozco yo a Diego Cadena. Desde un principio él me ofreció sus servicios, yo se los acepté. Era una información muy importante para mi familia y para el país. Para mi familia, un montaje contra mi hermano Santiago. Y para el país, una información sobre ese magnicidio que continúa en la impunidad del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Señora juez, todos los testimonios, las conversaciones que así se han oído, muestran que el doctor Diego Cadena y yo no hablábamos sino temas abogado-cliente. Inclusive, aquí ha aparecido que se le hacían además consultas fuera de los casos que él estaba llevando. Por ejemplo, y no le gusta al doctor Lombana, puede ser, no sé, un error mío. Cuando el desacato de Daniel Coronel, yo le dije a Fabián, hombre, consúltele también al doctor Diego Cadena, y le consultó. O cuando me denunciaron ante la corte que porque yo había engañado al electorado en el plebiscito del 16, también le consulté a él, que ese es un tema que lo voy a decir ahora cuando hable nuevamente de mi verdad. Con el doctor Diego Cadena no tuve más relaciones que abogado-cliente, señora juez. Yo creo que es bien importante dejarlo aquí. ¿Por qué llega el doctor Mario Uribe con él a mi casa? Veamos los testimonios de los abogados del doctor Mario Uribe. El doctor Hugo Ramírez dijo que junto con su socio, el doctor José Manuel Rodríguez, presentaron al doctor Cadena con el doctor Mario Uribe a principios de 2017. El doctor Cadena va a mi casa el 28 de febrero. No recuerdo exactamente el sitio de Bogotá. El doctor Ramírez afirmó que él en algo le había contribuido con su socio, el doctor Rodríguez, quien era abogado principal en la defensa de Mario Uribe, que conocían al doctor Cadena desde antes, quien les pidió contactar a alguien que pudiera llevarlos donde Álvaro Uribe, que por eso lo contactaron con el doctor Mario Uribe. Ratifica esto, lo subrayo, señora juez, ratifica que Mario Uribe y el doctor Cadena no se conocían. ¿Y qué dice el doctor José Manuel Rodríguez? El doctor José Manuel Rodríguez manifestó que el doctor Diego Cadena le expresó su interés en transmitirle una información al expresidente Álvaro Uribe y que para ello necesitaba que lo pusiera en contacto con el doctor Mario Uribe. El doctor Rodríguez señaló que fue abogado del doctor Mario Uribe en un proceso que la Corte Suprema de Justicia archivó en agosto del 2018. Ese proceso en el cual Vélez, Víctor, dio esa declaración el 1 de diciembre. El doctor Rodríguez agregó que ha sido socio y muy amigo de Hernando Ramírez, quien también declarará en este proceso.
fueron esos dos abogados que se conocían con Diego Cadena, a quienes llegó Diego Cadena, y Diego Cadena, porque él quería llegar donde mi persona, y encontraron que el vehículo era Mario Uribe. Eran abogados de Mario Uribe y conocidos de Diego Cadena. Mario Uribe y Diego Cadena no se conocían. Yo creo que la declaración de Mario Uribe es totalmente coincidente con estos señores, eso es verificable. Ellos actuaban, uno de ellos era el abogado principal de la defensa del doctor Mario Uribe en la corte. Yo no me voy a referir a la declaración del doctor Néstor Humberto, es fiscal general de la Nación, hemos hecho referencia a los puntos principales. También ha quedado claro lo del doctor Honorio Enríquez, que me acompañó a llevar esas cartas, esas ofertas de declaración que trajo el doctor Diego Cadena de los presos de Miami a llevárselas al doctor Néstor Humberto. Eso también lo confirmó Ruby Chagui. En esa época me apoyaba, después fue senador de la República. Ruby Chagui recordó lo siguiente, ambos, y lo recordó el doctor Néstor Humberto. Estábamos en plena reunión y lo llaman a él para un tema de ese escándalo del cartel de la toga. Él después regresa. Y cuando vamos a salir, le dije yo a Ruby Chagui, Ruby, a mí nunca me gusta venir a la fiscalía y no decirle a los periodistas a qué vine. Hay que declarar, y me dijo, no va a tener importancia. La noticia del cartel de la toga tapa todo. Y le dije, no importa, que quede la constancia. Algo salió, porque dije, vine a contarle que hay estos testigos que quieren hablar sobre mi hermano y sobre el asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado. También Juan Manuel Daza. Hay un listado, las frases que aparecen aquí de Carlos Enrique Dólares. Ah, bueno, papá, entonces, ¿sabe qué? Haga una cosa, mande dólares o reclame cadáver mijo. Vos sabes cómo son las cosas, jaja. Entonces, qué viejo Juancho, ¿cómo van las cosas, papi? Esto lo dice el extorsionista Víctor al doctor Juan José Salazar. Pero sigamos aquí. Creo que lo de Diego Cadena que he dicho parecería suficiente. Yo sí quiero recalcar que es muy importante. Y muchos temas del senador Cepeda se dieron por lo que aparecía en los medios de comunicación. Monsalve dice, no, que Piedad Córdoba, que Mercedes Arroyave, pero yo conocí lo que el senador Cepeda decía en los medios. Y dice Pipintá, dice, es que oyendo al senador Cepeda, él es el gran enemigo público de Álvaro Uribe, el que necesito. Por favor, en el caso mío, muchos dicen con razón que se interesaron en esos temas por las publicaciones. Es que eran unos temas de mucha presencia en los medios de comunicación. Que Juan Guillermo Monsalve ha sido consistente, ya dijimos ampliamente, ¿por qué no? En cambio, sí son consistentes su hermano y su padre. Ya hice una referencia esta mañana nuevamente al testigo Areiza.
Señora juez, es muy importante recordar, porque yo he dicho aquí que siempre he dicho la verdad. En mi conciencia está que lo que le he dicho a la justicia, que es igualito a aquello que le he dicho a los colombianos, es lo que tengo en mi ser. Pero entonces se puso en duda. Yo no, Uribe pedía en esas comunicaciones interceptadas que se dijera la verdad para simular. Con todo respeto a la señora fiscal, le hice ver a la señora juez un tema que quería yo que quede también en la reflexión de la señora fiscal, que yo pedí la verdad antes de esa llamada el 26 de mayo y después, que la pedí por teléfono, que la pedí personalmente, que vi que Jaramillo dice, lo llamé el teléfono de María Claudia Daza y me dijo, dígale al doctor Cadena y que digan la verdad. Le dije personalmente y le conté lo mismo, que la verdad que yo había pedido era motivo de conversación entre terceros. Aquí se vieron los chats entre Vicky Jaramillo, el doctor Ricardo Williamson, a quien no conozco, Pardo Hatch, a quien no conozco, y todos dicen que lo único que se pedía era la verdad. Pero también es muy importante la condición que puso Lisa Ruth, que aquí lo dijo hace poco. Le advertí a los hijos de Álvaro Uribe y a él que yo no podía buscar nada distinto a la verdad, que no pretendieran que yo buscara que los investigados me dijeran lo que ellos quisieran oír. Entonces pedí la verdad antes y después de esa conversación. Pedí la verdad por teléfono y pedí la verdad personalmente. De eso dan cuenta terceros. Uno de esos terceros, el último, Lisa Ruth, que no hay ninguna prueba de que yo haya pedido mentir o callar. Y tengo ejemplo. En esa consulta que está aquí, que dije, hombre, consúltenle también al doctor Cadena, cuando me denunciaron ante la corte por engaño al elector. Que ahí mencionan a Claudia López, Angélica Lozano, de que yo había mentido. La corte después de un examen exhaustivo tuvo que concluir que yo había dicho la verdad. No, es que Uribe dijo que no les van a dar cárcel. Uribe dijo que no van a restringir la elegibilidad, tal y tal. Todo lo que yo dije en ese discurso, la corte lo verificó, palabra a palabra, porque yo sobre el tema hablaba todos los días y la corte archivó esa denuncia contra mí que decía que yo engañaba al electorado diciéndole mentiras. Señora juez, yo tengo defectos, pero en mi vida pública no he tenido el defecto de mentir. Es muy importante examinar el recorrido público de mi persona. Por ejemplo, en la presidencia, yo siempre asumía la responsabilidad por las dificultades y delegaba los éxitos. Eso lo hace una persona veraz. Yo recuerdo cuando ese tema del bombardeo a un campamento de la FARC en Ecuador, llegaron a proponerme altas personalidades de Colombia, que yo lo que tenía que hacer era echar al ministro de Defensa o al comandante de la Fuerza Aérea, y que se resolvería el problema. Y, hombre, yo tengo que decir la verdad. La decisión finalmente la tomé yo. Yo no puedo perder la confianza en las Fuerzas Armadas. Le reconocí al país. O cuando con nuestra policía sacamos, y la ayuda de la policía venezolana, agranda las calles de Caracas. Yo asumí la responsabilidad. Yo he asumido siempre la responsabilidad. Y yo recuerdo que el comandante de la policía me dijo, es muy fácil, lo vamos a sacar de allá, pero usted me cambia, porque los generales somos los fusibles. Le dije, no, mi general, conózcame. Cuando ya estalló todo ese escándalo, vino a decirme, aquí le renuncio. No, mi general, yo
soy un hombre de palabra. Yo he sido un hombre de palabra. Y en mi vida pública, de verdad, señora juez. Por eso, los que ponen en duda que yo estaba diciendo aquí mentiras, que pedía la verdad por simular, es porque no me conocen, ni tuvieron el cuidado de estudiar mi vida pública antes de ordenar una restricción de mi libertad. Muy importante en esto de que yo pedí la verdad, lo que dijo la investigadora, la analista Carolina Vargas Villamil. Es muy importante la llamada Juan Guillermo Villegas, donde yo no le digo, no le hablo de retractación, sino de decir la verdad. Elena Monsalve, lo único que necesita es que diga lo que ocurrió allí, la declaración, la verdad, y si allí hubo paramilitares, que también lo digan. Fabián Rojas siempre dijo que yo siempre pedía decir la verdad. Cuando yo pedí, señora juez, públicamente que me informara de los testigos que buscaba el senador Cepeda en las cárceles para que me acusaran, también pedí que si había informaciones contra mí, se presentaran. Procuré ser balanceado en eso. ¿Qué me faltó aquí? No. Aquí están probados esos aportes de esa fundación y esos beneficios del senador Cepeda Monsalve. Y están probados unos giros del doctor Cadena, que también dijo que eran por razones humanitarias. Y unas ofertas a uso de un asilo, que también dijeron el doctor Rodrigo Lara y Salvatore Mancuso que era por razones humanitarias. De esos giros del doctor Cadena, yo creo que ha quedado claro que a mí no me consultaron, que lo supe mucho después, señora juez. Se ha dicho que el doctor Cadena era un abogado mío a la sombra, un abogado secreto. Entonces se valen de esa llamada del 26 de mayo del 18, donde yo le digo, doctor Cadena, hay que manejar los temas míos exige tener exceso de sigilo, exceso en medida de las palabras, exceso en medida en las acciones. Dicen que al pedir sigilo, que yo estaba pidiendo secretos. La connotación más importante de sigilo es discreción. Y le voy a decir por qué no era abogado secreto. Esa llamada era el 26 de mayo. Y el 14 de febrero, yo ya había ido con él donde el doctor Néstor Humberto Martínez y le había dicho, este abogado de confianza es quien trajo esas cartas de Miami. Le dimos la declaración a la señora fiscal que investigaba lo del doctor Álvaro Gómez ese 14 de febrero. Yo le dije, señora fiscal, aquí está Diego Cadena, el abogado que recogió estas cartas sobre las cuales ustedes me van a preguntar hoy. Él viene como abogado de confianza mío y le he pedido, señora fiscal, que si hay alguna inexactitud mía, que me corrija. Y firmó el acta como abogado de confianza. Pero es que las cosas no se pueden sacar de contexto por interés político. ¿Sabe por qué le estoy yo pidiendo en esa ocasión exceso de sigilo, medida en las palabras, de medida en las acciones a Diego Cadena? Porque él me estaba contando una comunicación con Daniel Coronel. Yo sí he tenido la norma y los años me han enseñado. Uno no puede darle entrevistas a cualquiera. Y le dije mucho a Diego Cadena en esa comunicación,
Pero ¿cómo así, hombre? ¿Verá usted nada que uno le diga a Daniel Coronel cuando está de por medio el nombre mío sale bien? También tocará decirle hoy a alguien, hombre, por favor, de mi caso, no le dé una sola entrevista a Daniel Coronel. Se lo diría. Es malo eso. Es malo eso. Preferirse a tener discreción con una persona que me hace tanto daño. Por eso está el contexto en esa comunicación. Señora juez, a manera de un resumen, podría decir yo, puedo decir, yo no busqué testigos, busqué verificaciones. En el caso de Pacho Cundinamarca, se aproximó a mí en esa manifestación política al terminar Harlington Mosquera. Lo que me dijo, se le pidió que se le informara a la Corte Suprema. En el caso de el señor Vélez, y además yo de estos testigos nada sabía. Autónomamente, sin consultarme, por decisión de él, fue buscado, se encontró el doctor Cadena con él. Le tomó la carta, se llevó. Ahí viene, para verificación, ahí viene un tema, señora juez. El tema de los honorarios. Yo quiero decir, señora juez, que he procurado señalar unas contradicciones con la señora fiscal, pero he procurado hacerlo con todo el respeto personal, con todo el respeto a la mujer y con todo el respeto a su dignidad. Para mí, estas tres expresiones del respeto son fundamentales. Son contradicciones y he bregado estar medido en las palabras para que la señora fiscal no sienta ningún maltrato mío, ni a ella que representa una institución, ni a ella que es mujer, ni a ella con quien hay en este momento esta contradicción. Yo creo que he podido aclarar que esos giros que hizo el doctor Cadena Humanitarios son giros de los cuales yo supe muy tarde. Supe el 19 de junio del año 2019, 10 meses después de que el doctor Cadena había dejado de prestarme servicios. Que hay un gran testigo, Hernán Cadavid. Y qué lástima que el doctor Diego Cadena no haya comparecido aquí, porque habría podido decir lo que dijo en otras entidades. Pero tengo otra prueba, señora fiscal, otras dos, señora juez. Yo lo dije en la Corte Suprema, en la indagatoria, y aquí también lo dije como testigo. Y entonces ahí tuve una contradicción con la señora fiscal, porque creo yo que ella incurrió en el error de convertir una exclamación mía de rechazo, como aquí se oyó, en una pregunta dubitativa de aceptación. Y creo que ahí hubo otro error, poner que yo hubiera dicho sí de acuerdo, cuando no lo dije. Por eso me parece muy importante escuchar ese video, ese audio. Se oía la voz de la señora fiscal y eliminar al final la palabra testigo. La exclamación mía es, ¿cómo se le ocurre que yo voy a dar plata para testigos? Yo creo que eso es bien importante tenerlo en cuenta. Yo no aceptaría. Los casos humanitarios conmueven, pero ni en un caso de esos yo aceptaría, ante lo que es la justicia, entrar a pagarle a un testigo. Inclusive es tan delicado eso, que se convierte en algo de suspicacia y de dificultad, siquiera ayudarle a un testigo con unos viáticos para que acudan a un despacho a dar una declaración.
Este caso de Carlos Enrique Vélez, autónomamente recogido por el doctor Cepeda, lleva a otro punto, recordar lo de los honorarios. Es que el doctor Cadena dijo que defenderme era el mayor honor de la vida. Él no me habló de honorarios. Menos me habló de un dinero para pagarle a testigos o que le compensara un pago a testigos. El que le hablé de honorarios fui yo. A mí me daba pena. A mí me daba pena no hablarle de honorarios. Él me busca. Yo le pido que eso que con los testigos de Miami, a propósito, señora juez, en esa reunión del 28 de febrero, la única autorización que recibió el doctor Cadena fue la relacionada con los 3 testigos de Miami. Era lo normal. Me traen esa información sobre mi hermano Santiago y esa información sobre Álvaro Gómez. Él no me habla de honorarios. Soy yo el que le digo, hombre, yo en algún momento le pago los honorarios, estoy mal de caja, pero le pago con un lote, como lo he dicho, de una urbanización de mi señor en Montería, que así se hizo. Y esa pregunta del fiscal es muy importante, el señor procurador, la única de todo el juicio. Le pregunta a Hernán Cadavid, se habló de que había que reembolsar el pago a testigos. Nunca. Iba yo, que no sabía del tema, que tomé la decisión unilateral de pagar unos honorarios con un lote, pagar unos honorarios de un trabajo de abogado, a considerar reembolsar por pago a unos testigos. Eso nunca se habló. Ni Hernán Cadavid, ni el doctor Diego Cadena, ni mi persona. ¿Saben ustedes que de aquello que me acusa socarranamente Vélez es de haberle mandado de regalo un reloj con Juan José Salazar, con quien jamás he hablado yo? Yo creo que fue una burla a esta oficina, a este despacho judicial. Uno le veía la malicia, la audacia a ese Vélez, el invento, la burla. Yo creo que fue uno tiene derecho a equivocarse en un despacho judicial, pero tiene la obligación de respetarlo. Le preguntan, ¿usted supo de dónde provenían esos recursos? Dijo que no sabía. En la única parte donde se podría ver una insinuación es cuando él dice que entonces, ¿por qué dio la declaración del 1 de diciembre del 2016? Que nada tenía que ver con este proceso, antes de conocerse con el doctor Diego Cadena. Dice que todo era para que él estaba en busca de plata. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Dónde dice Vélez? Fuera de esa ironía de que le mandé regalo un reloj con Juan José Salazar, con quien nunca he hablado. ¿Dónde dice Vélez que yo le mandé una plata? O que yo autoricé un pago. Tampoco lo dice. Yo creo que eso es bien importante que quede aquí. Lo de Pablo Hernán Sierra es muy claro. Inicialmente enemigo de Vélez. Pablo Hernán Sierra presionaba a Vélez para acusar a Álvaro Uribe. Vélez decía que no tenía manera de acusarme, que no sabía nada. Y después terminan de amigos, de cómplices. Pero también es muy claro otra cosa. La rabia de Pablo Hernán Sierra, imputándome a mí, acusándome a mí de que por culpa mía no lo habían recibido en justicia y paz. Y esas acusaciones que le hace a la Corte, yo creo que es un hecho notorio lo que pasó cuando el doctor Luis Carlos Restrepo me dijo, el cacique Pipintá no se va a desmovilizar. Doctor Luis Carlos, hable con la justicia para llevarlos a la cárcel. ¿Qué ira le genera eso al señor Pipintá? Aquí hemos visto cómo el señor Pipintá ofrecía dinero para que me acusaran, cómo estimulaba para que acusaran a Luis Carlos Restrepo y a mí de haber promovido una falsa desmovilización del grupo
la gaitana de la FARC. Yo creo que lo que se ha visto de Pipintá lo retrata. Él lo que ha tenido es una rabia conmigo. Mire, esa mentira de que me apoyó a la gobernación por las convivir. Cuando esa palabra se vino a mencionar, pasa el año 1994, nos eligen a los gobernadores, esa palabra se vino a mencionar en abril del 95, por parte del gobierno del presidente Samper. Por favor, es que además, ¿cómo mienten con tanta facilidad? O decir que la venta de Guacharaques era simulada, como también lo dijo Monsalve. Cuando mi familia, que fuera una venta simulada, pues habría habido manera de que mi familia tuviera esa finca. Hoy sí que vale, y hoy sí que está bien situada. Entonces, vamos al caso Monsalve. Señora juez, es diferente que a mí se me ocurra, sin razón, mandar a buscar un testigo. Aquí hubo una razón para que yo pidiera una verificación. ¿Cuál es la razón? Vicky Jaramillo me dice, hay un testigo que dio una declaración contra su hermano y contra usted. Él quiere decir la verdad porque él mintió. Yo le pido, comunícale al doctor Cadena que verifique, lo único que se pide es la verdad. Pero ¿para qué voy a repetir? Eso está comprobado en todos esos chats que aquí aparecieron, donde se comunican ella, Ricardo Williamson, Pardo Hachi, a quien yo no conozco al día de hoy. Y aquí hay varios elementos. Uno, el engaño de Juan Guillermo Monsalve. Dos, cómo él exigía a la JEP y cómo forzaron al doctor Cadena a hablar finalmente de una acción de revisión. ¿Cómo había una trampa? ¿Por qué digo que había una trampa? ¿Cómo no va a ser una trampa? Si el mismo 23 de febrero, al otro día de esa reunión en La Picota, el doctor Reinaldo Villalba me denunció ante la Corte. De inmediato la Corte asumió la investigación. Declararon contra mí inicialmente Juan Guillermo Monsalve y después la señora Deyanira. Pero ahí mismito, en esas fechas, sobre todo Juan Guillermo Monsalve, mire, hace la trampa y quiere que se caiga en la trampa. Primero, no recibe a Cadena sino cuando tiene el reloj grabadora, entrado ilegalmente, para poder ir en la construcción de la trampa. Segundo, después de que nos había denunciado, dice que vayan el doctor Lombana o el doctor Granados. Ellos dicen que no, yo digo, ellos no van a ir. Yo hablé con el doctor Lombana, él no va, y conozco al doctor Granados, él no va. Y dice, me dice Diego Cadena, entonces que usted llame a Juan Guillermo Villegas. Como esas familias son amigas, para que Juan Guillermo Villegas le diga a la familia de Monsalve que él está autorizado, que Diego Cadena está autorizado para hablar con él. Ustedes vieron esa llamada, la oyeron. Esa llamada tiene muchas connotaciones. Primero, es anterior a la del 26 de mayo, esa llamada del 22 de marzo. Yo no pedí retractación, pedí decir la verdad. La retractación, de ella se pueden desprender dos caminos, o retráctese de la verdad o de la mentira. Y fue muy específico, pedí decir la verdad. Dije, no hay beneficios. Si allá hubo paramilitares, que lo digan. Y también digo, cuidado, tengan mucha prudencia, porque usted sabe que nos interceptan. Me refería a 2015. Y esta conversación es del 22 de marzo del año 2018. Pero también aparece que Juan Guillermo Villegas en el 18 estuvo interceptado entre el 5 de abril y el 3 de junio.
si conversáramos algo que tuviera toque en las líneas del Código Penal, después de que todas esas llamadas las escucharon, no han salido, porque nada delincuencial hablábamos. Hasta hemos hablado muy poco. No obstante, una vieja amistad, sobre todo por la política, porque él era diputado liberal. Entonces, también esa llamada muestra. Por eso también pido una reflexión de la señora fiscal, que yo pedía la verdad antes de la llamada del 26 de marzo y después, por teléfono y en persona. A Vicky Jaramillo en persona, a Lisa Ruth en persona. Esa llamada es muy importante por eso. Está la trampa de Monsalve. Ya nos había anunciado. Había pedido al doctor Lombana y al doctor Granados. Supo que ellos no iban. Y entonces ahora decía que tenía yo que, a través de Juan Guillermo Villegas, hacerle llevar una razón a la familia de que el doctor Cadena estaba autorizado. Ya te digo a Juan Guillermo que lo reciba. Se ve que lo recibe y el 26 de marzo, creo que esa fecha es correcta, me llama el doctor Cadena, llamada interceptada, vengo de la cárcel, todo muy bien, me recibió muy bien, me dijo que está arrepentido, que va a hacer la nota, que de su puño y letra. Trampa, ya nos había anunciado, ahí sigue la trampa. Y enseguida me llama el doctor Cadena y me dice que ya la carta está lista, con toda la transparencia, aquí no ha habido beneficio, nada. El doctor Cadena habla con Enrique Pardo y Enrique Pardo le dice, no, ya la carta está lista, la va a llevar la señora. El doctor Cadena me dice a mí, la carta está lista, pero no me cuenta que se lo dijo Enrique Pardo. Esto tiene y no tiene importancia. Tiene importancia es sobre Enrique Pardo, que yo no lo conocí, ni acudí a él, ni lo he conocido. Por eso le pregunté al doctor Cadena, en una llamada que aquí pasamos, ¿cómo llegó usted a Monsalve? Porque yo le pedí la verificación, pero de ahí para adelante no supe cómo llegó. Entonces él me dice que Pardo Hach, y la intervención mía frente a Pardo Hach, ante el doctor Cadena, como está en esas llamadas, es decir, esa carta de Pardo Hach, que usted me cuenta que aquí está en el proceso, llévenla a la corte y que la conozcan los medios. Con lo de la corte cumplía mi deber, toda la corte, porque yo estaba compulsado desde el 16 de febrero. Que lo lleve a los medios. Hombre, esto es un país de un elemento muy importante del Estado de Derecho que ojalá no se pierda, que es la participación de la opinión pública. Este es un juicio público. ¿Cuál es lo malo de decir que esa carta se lleve a los medios? Yo nunca autoricé, queda claro en las llamadas, y el doctor Cadena lo dijo en otras instancias, las reuniones de él con la señora de Yanira, ni me las consultó. Y cuando lo supe, le dije, si me hubiera consultado, le digo que no. Y le dice, él está hablando con el juez, con el doctor Cruz, sin que me hubiera dicho a mí, dice, yo creo que aquí hay un entrampamiento, pero yo he ofrecido, yo he pedido la verdad, él nos buscó tal y tal cosa, un momento, cuelga y me llama. Y me dice, yo no les he ofrecido nada, pero la señora me dice que la señora lo presionaba y Monsalve lo presionaba. Él me dice, yo he creído que puede haber una solución, que puede haber algo, es un recurso. Yo estoy facultado para ello, que es ayudarle con una acción de revisión. Me lo dice a mí en la llamada del 3 de abril. ¿Desde cuándo venían hablando de la acción de revisión sin que yo lo supiera? Desde la reunión del 22 de febrero. Porque hay en el audio ese, se oye la voz de Héctor Romero. ¿En qué contexto? Héctor Romero, abogado de Monsalve. En el contexto de que Monsalve pedía desesperadamente la JEP. Y en esa primera reunión, Héctor Monsalve
su abogado, a quien Deyanira había llamado 8 días antes para ir donde Monsalve. Miren cómo urden esto. Dicen los delitos suyos no caben en la JEP y que Diego Cadena confirma eso. Entonces, ante la presión de Monsalve, doctor Cadena dice, bueno, una acción de revisión. Él dijo que no se acordaba, pero que la pudo mencionar. Y la voz es inconfundible. Quien habla en esa reunión del 22 de febrero sobre la acción de revisión es Héctor Monsalve. Lo que dice es que el doctor Cadena ofreció su equipo de abogados. O sea que en esa reunión sin que yo lo supiera, desde ese día hablaron de la acción de revisión. Yo lo sé el 3 de abril. Me lo informan sin que yo lo hubiera conocido antes, 3 de abril, y venía desde el 22 de febrero. Me pidió el doctor Cadena una cita personal. A mí me ocurren dos cosas. Estaba afanado por entrar al Senado y yo no miento en estos temas de la vida pública, por Dios. Ni mis entidades privadas de negocios del sector agropecuario. No, échemela. Yo iba deprisa por entrar al Senado. Y es mi costumbre. Y entonces él me cuenta eso. Ahí está, todo el texto. Y yo termino diciéndole, como él me dice, yo estoy facultado. Me informa que él puede hacerlo como abogado. Yo le digo, bueno, proceda que usted sabe cómo lo hace. Confianza en el abogado. Él me dice, gracias por la confianza. Yo he tenido confianza en los abogados. Yo pregunto, no me habían dicho cómo va a ser yo determinador. Me anticipan que todo viene de acuerdo con la transparencia. ¿Cómo va a ser yo determinador de un soborno? Estoy yo ante la fugia de que tener que entrar al Senado de la República. Digo yo, dígamelo por teléfono. Le niego la reunión personal, que con él nos reunimos muy poquitas veces. Fundamentalmente todo era por teléfono. Si no, no tuvieran todas esas llamadas. Si no fuera por el teléfono. ¿Dónde está el dolo? Señora juez, yo aquí voy a hacer este paréntesis. Me puse a pensar y a consultar a los abogados la relación entre el dolo y la buena fe. La buena fe excluye el dolo. Y no he tenido yo sino buena fe. Mi reputación, lo de Álvaro Gómez, mi hermano, mi familia, mi responsabilidad como expresidente. El ánimo de no frustrar a los compatriotas que confiaron 2 veces para que yo presidiera este país. Son unos intereses de buena fe. Cuando uno procede de buena fe, ¿a qué horas va a concebir la mente del ser humano que procede de buena fe un dolo para hacer intencionalmente un daño? Por favor, yo ruego considerar esos aspectos. Y el tema Monsalve, en el tema Vélez, en el tema Cómbita, era muy claro que Gisela Matamoros, pues es que yo no hablo con ella desde que salió del país. Yo creo, ella poco después, no tengo las fechas, pero poco después de que acudió a la plenaria del Senado, yo creo que dejó de trabajar en la UTL. María Fernández ya lleva muchos años viviendo por fuera. Ahora el doctor Franklin le tuvo que insistir muchas veces. Nosotros estamos esperando su declaración. Su prueba fue decretada. Ella dijo que estaba operada de la voz, de las cuerdas de la voz, y que no podía declarar. Se esperó, declaró. Y ella dijo lo fundamental. Ella entró a la plenaria del Senado a buscarme. Me encontró como siempre de afán, porque mi afán era atender la plenaria. Me dijo, es que hay un cubano que van a trasladar de cárcel, está en Cómbita, y va a declarar a Daniel Coronel y al senador Cepeda contra ti. Yo me asusté.
yo no sé el cubano, pero había una noticia que había un cubano que no sé, que había dicho que lo habían contratado para asesinar a Timochenko. Hasta ahí llega mi conversación con ella. Le digo, habla con Fabián. Eso lo repitió ella, lo repitió Fabián. Lo he dicho yo en varias oportunidades. Y ella orienta a Fabián a una reunión. Y Fabián me dice, no, ella dice que hay que ir a una reunión. Que no vaya solo. Llame al doctor Diego Cadena. En esa reunión está el coronel Ricaurte, Ángela López. Yo, el coronel Ricaurte, no tenía sino un conocimiento superficial que él relató. Y por supuesto, yo tengo mucho afecto por los soldados y policías de Colombia. Mucho afecto por ellos. Pero yo no he tenido un trato personal con el coronel Ricaurte. Yo no conocía a la doctora Ángela López, pero una abogada en ejercicio, apoyando sus clientes, etcétera. Entonces le dicen lo de los presos y me llaman y me dicen que van para mi casa, lo recibo tarde la noche. Me dicen, mire, esta reunión fue con el coronel Ricaurte, director de la cárcel, y con la doctora Ángela López, que hay unos testigos en la cárcel, compañeros de un cliente de ella, que es Cesarín. Esa noche yo vine a acordar el nombre de Cesarín con el ir y venir de este proceso, que recibieron unas visitas del senador Cepeda, visitas que están comprobadas, nadie les ha negado, y que pueda con el ánimo de obtener una información sobre unas fosas comunes, que terminó fue preguntando por usted y ofreciendo beneficios para que lo acusaran. Yo le dije al doctor Cadena, verifique. Una cosa es que se me ocurra a mí, hay que buscar unos presos en las cárceles para señalar a Cepeda. Por Dios, eso no se me ocurrió a mí, señora juez. Yo pedí verificaciones. Es que mire ese caso de Vicky Jaramillo. Para mí hay un tema que es un indicio plena prueba. Porque entre 2011, cuando se conoció esa explosiva declaración que publicó con regocijo el senador Cepeda, que la recibió de Juan Guillermo Monsalve, contra mi hermano y contra mí, yo no hice nada. Distinto a las denuncias del doctor Granados. ¿Por qué solo en el 18, 7 años después, yo pido que van a hablar con él? Porque pedí que fueran a verificar la información que me tuvo Vicky Jaramillo. Es distinto que Álvaro diga, Uribe diga, hay que ir a buscar estos testigos, hay que ir a buscar gente en la cárcel, paguen, ofrezcan beneficios, que hay que desacreditar a este Cepeda. Eso es distinto. Eso sería distinto. Jamás he hecho eso. No hay un indicio, no hay una prueba. No hay manera de que me digan que hice eso, que determiné una persona para que hiciera eso. Yo lo que pedí fue verificar la información que me llegaba. Entonces yo pregunto, ¿la iniciativa es mía? ¿Por qué nunca la tomé entre el 11 o el 18? ¿O la iniciativa es de la información que me llega? No hay una sola prueba que yo le hubiera dicho a alguno de los informantes algo del tema antes. Que Vicky Jaramillo y yo hubiéramos hablado antes. O que hubiéramos hablado antes con Gisela Matamoros. O que hubiera hablado antes con Ángela López o con el coronel Ricaurte. O que hubiera hablado antes, que nunca he hablado con ella, con la doctora Hilda Niño. Ni una sola prueba. Entonces, para mí sí es muy importante ante usted, señora juez, y pido la reflexión de la señora fiscal, que Álvaro Uribe no le pasó por la mente, vaya, busquen testigos, sobornen testigos para desacreditar al senador Cepeda. Yo lo que hice fue pedir que se verificaran las informaciones que me llegaban de los encuentros del senador Cepeda con personas recluidas en las cárceles, de las reuniones, de lo que él preguntaba por mí y de lo que él ofrecía. ¿De dónde se me iba a ocurrir a mí a decir, como se deduce ese escrito de acusación, hay que ir a buscar al Tuzo Sierra para desacreditar a Cepeda?
¿De dónde se me iba a ocurrir a mí eso? Eso nunca ocurrió. Aquí hay unas personas serias, respetables, que me cuentan lo que le oyeron lo que Juan Manuel Aguilar le oyó al Tuzo Sierra, que él lo confirmó en una cancha de Miami, que son Fabio Valencia, el doctor Roque Arismendi. Y yo creo que no hay razón para demeritar a Juan Manuel Aguilar, con quien he hablado 2 veces en la vida, en las 2 reuniones de ese episodio, cercanas en la fecha. Aquí trataron, qué manera tan innoble de ejercer la política y el derecho. Aquí trataron de cuestionarlo por un hermano de él, cuando él es una persona que tiene una residencia en los Estados Unidos. Es un odontólogo que hasta el momento no hay ninguna noticia pública que uno puede saber que merezca imponerle una tacha. Señora juez, con excepción de Harrington Mosquera, que él me abordó, y con excepción de Carlos Enrique Vélez, que fue del doctor Cadena. Estos testigos que yo pedí verificar fue por esas informaciones que me llegaron. Yo creo que he dicho unos temas que soportan que siempre he dicho la verdad. Creo que no hay que repetirlos. Eso lo dije. El abogado del senador Cepeda me pone como experto en criminalidad para buscar la mayor condena posible contra mí. Agrega que esa experiencia me lleva a saber cómo operan las estructuras criminales o cómo sobornarlas. Uno debe saber de alguien que conoce esas materias cuando alguien ha practicado relaciones con las estructuras criminales. No fui yo el de esas relaciones con las estructuras criminales. No fui yo el que fue a la cárcel de Itagüí, a la cárcel de Cómbita, a Washington o a una cárcel en los Estados Unidos a buscar unos testimonios de estas personas. Yo no he tenido esas experiencias. Esa infamia nos sorprende. El abogado del senador Cepeda hace parte de un colectivo que desde principios de los años 90 ha vivido empeñado en maltratarme. Mientras ese colectivo ha protegido criminales, el gobierno que presidí los capturó y los extraditó. Señora juez, he venido a este juicio con todo el respeto. Ya dije mi respeto a la condición de mujer, de fiscal de la nación, de la señora fiscal. Con respeto a usted, juez de la República, representante de la institucionalidad, mujer, presidente de esta audiencia. Creo que he respetado en todo este largo proceso. Me propuse hacerlo. He venido como expresidente, como padre de familia, como esposo, y he venido como una persona agradecida con mis compatriotas. Esto ha sido bien difícil, señora juez. Mortificante. Dispendioso para la justicia, para mis abogados, para mí. Ha afectado
enormemente mi reputación. No es sino ver lo que pasó con la aceptación de opinión de los colombianos sobre mi persona. He ido a unas 28 universidades de Colombia, en presencia de sus profesores, decanos, de ilustres personalidades del derecho, a discutir con ellos con toda franqueza este caso. Señora juez, me he propuesto que cualquiera sea la suerte que me depare el creador ante la justicia, en mi conciencia quede claro que le he dicho al país lo mismo que le he dicho a usted, señora juez, que he procurado decir todo lo que está dentro de mí, sin ocultar, sin desfigurarlo, sin mentir. No ha sido fácil hablar con mis compatriotas a raíz de este señalamiento, ni con la comunidad internacional. Hace pocos días le pedí un permiso a usted para una gira, unos compromisos académicos. Los tuve en 4 centros de la Universidad de Oxford y en el London Business School, con el director, con profesores, en el aula máxima con estudiantes y profesores. Es difícil para mí cuando una monitora me decía, bueno, pero usted le ha servido bien a Colombia. Nadie dice que usted se ha robado un peso. Y sin embargo, usted es el único presidente de Colombia en juicio. Y le dije, sí, señora. Y me siento muy triste. Pero he dado la cara. Y le dije, mañana mismo voy a regresar a Colombia a seguir dándole la cara al juicio. Yo he venido a hablar académicamente de lo que pienso de mi país, del continente y de la situación mundial y atender todas las preguntas. ¿Sabe qué le dije? Yo no he venido a pedir asilo. He dado la cara a la justicia colombiana. En alguna ocasión, bastante presionado por una periodista, usted se va a ir del país. Le dije, el asilo que he pensado pedir es en el corazón de mis compatriotas. Ojalá esto sirva para una recapacitación en este país. Yo me he sometido ante una juez de la República que ejerce su autonomía. No tengo peldaños en la jerarquía de la justicia para pedir sentencias de una u otra manera, en uno u otro sentido. Yo recuerdo que era muy común de algunos eminentes personalidades buscar que nombraran en la Corte Suprema de Justicia a uno u otro amigo. Jamás lo hice. Señora juez, yo salí de la Universidad de Antioquia con una conciencia muy cimentada por nuestros profesores y por la centenaria Facultad de Derecho, que yo creo que ya está por 200 años, de tener un respeto reverencial a la independencia de la justicia. No es en este nivel de la judicatura, sino en otros, donde en este país hay impunidades por acuerdos políticos muy preocupantes. Y ojalá que hubiera la conciencia de resolver eso. A que esté impune el asesinato de Álvaro Gómez. Tema que tanto me interesó, que hace parte de la génesis de este proyecto, de este proceso. Aquí los cruces políticos han llevado a que por un lado está impune lo de Álvaro Gómez y por el otro lado los acuerdos con guerrillas y paramilitares para buscar golpes de Estado. En otros países se ha avanzado en lo de Odebrecht. En Colombia sigue impune lo más grave. Señora juez, he procurado decirle lo que dicta mi corazón. Yo le pido a usted que me absuelva. Yo no busqué testigos, pedí verificaciones. Yo no dije, vayan a buscar testigos en las cárceles
para desacreditar al senador Cepeda. Yo pedí verificaciones precisas sobre informaciones precisas que me llegaban. Señora juez, esa llamada del 22 de marzo a Juan Guillermo Villegas muestra que siempre pedí la verdad por teléfono, antes, después de la llamada del 26 de mayo, en reuniones personales. No importaba que estuviera hablando por el teléfono o que fuera una conversación presencial. Así queda claro en los recuerdos probatorios que hice hace algunos minutos. Yo no ofrecí beneficios, ni pedí que se ofrecieran. Yo no fui informado de unos pagos, de unos giros a testigos. Y yo creo que eso quedó claro aquí y me implicó una contradicción con la señora fiscal que quise manejar de la manera franca, pero totalmente respetuosa con ella como representante de la justicia y como mujer. Yo no fui informado que desde la reunión del 22 de marzo en La Picota se habló de acción de revisión. Y cuando me informan, y en el apremio de cumplir en el Senado, y en el apremio de no llegar tarde al Senado, le respondo al doctor Diego Cadena que ya que él está facultado, que entonces proceda. Después de que me había dicho que siempre se había pedido la verdad. En lo que creo es que aquí dijo Carolina Vargas Villamil que nunca se oyó que él pidiera mentir o callar, que nunca se oyó que yo pidiera mentir o callar. Eso es bien importante aquí. No tuve una aproximación directa, sino con un testigo que se me aproximó allá en Pacho, Cundinamarca. También una contradicción con la señora fiscal, porque se le mostró a la señora fiscal que después de esa aproximación, no solo le pedí al doctor Cadena que verificara, y él tomó una declaración extrajudicial notarizada, sino que también pedí a la oficina del doctor Granados que lo hiciera. Y ahí está la llamada al doctor Fabián y lo que mandó a la oficina del doctor Granados a la Corte Suprema para investigar. Pero ahí hay otro tema bien importante. Discrepé de la señora fiscal demostrando yo que los hechos me daban la razón en lo que ella dijo, que Harlington Mosquera no había mencionado al doctor Cepeda ni al exministro Iván Velázquez, que era invención mía. Eso no fue así. Mostré cómo está en la declaración notarizada mencionado el nombre del doctor Cepeda. Cómo el coronel Rodríguez estaba en el carro. La señora fiscal dijo que en el carro estábamos solamente Harlington y yo. Se demostró cómo estaba el coronel Rodríguez y que él fue el que apuntó esa conversación entre Harlington y yo, donde me dijo Harlington claramente el doctor Cepeda y el doctor Iván Velázquez, y que él fue el que apuntó el teléfono de Harlington, y por eso yo, mientras voy conversando por teléfono con Fabián, le dijo, coronel, ¿cuál fue el teléfono que él dio? Para podérselo dictar a Fabián. Quedó claro que Álvaro Hernán Prada lo tuvieron que desconectar porque no hablaba sino de política. Quedó claro que la llamada que él me hace ese 20 de febrero, que se la respondo yo, en la respuesta no hablamos más de 5 minutos, no lo digo yo, lo dicen los registros de comunicaciones, que eso alcanzó para hablar de la campaña, para decirme, mire, estoy sorprendido, aquí me esperan al aeropuerto de Neiva 2 amigos que llegan con un señor que no conozco, que dice que hay un preso en La Picota, que ese preso mintió contra su hermano y contra usted, ¿qué quiere decir la verdad? En esa corta llamada lo único que le digo yo es, hombre, que diga la verdad.
Y esa llamada es el 20 de febrero. Y a él lo interceptan el 23. Y la interceptación dura hasta el 23 de abril. O sea que a él lo interceptan antes que a mí. Y lo mantienen interceptado después de que cortan mi interceptación. Mi interceptación va del 7 de marzo al 9 de abril. No hay una sola llamada oída por interceptación a su teléfono o al mío, de la cual pueda dudarse que Álvaro Hernán Prada y yo estamos diciendo la verdad. Señora juez, La Picota, Carlos Enrique Vélez, Cómbita, Hilda Niño. Las interceptaciones, lo que le dije a Juan Guillermo Villegas. Veamos lo de Hilda Niño. En lo de Hilda Niño se ha creado la suspicacia que porque ella estaba buscando abogados y el doctor Cadena es uno de los abogados que en estos días falla, no lo digo yo, lo dicen los registros del IMPEC, los investigadores de la Fiscalía, que verificaron esos registros, que en esa visita de julio del 17, él fue como abogado, habló con Tatiana Oliveros, quien le recomendó a Hilda Niño también oír al doctor Cadena. Eso es julio del 17. Yo vengo a saber del caso de Hilda Niño el 9 de abril del 18, porque me lo dice el doctor Hernando Torres Barrera. Y hablo sobre el tema que se oye el 10 de abril por la interceptación a Diego Cadena y le cuento y le pido que verifique. Pero Diego Cadena sí, no obstante que a mí me desconectaron, Diego Cadena siguió interceptado hasta el 4 de septiembre. Él venía interceptado de 16 de marzo. Yo venía interceptado del 7 de marzo. Y antes de ese 9 de abril, ni en el teléfono de él ni en el mío, todos escuchados, se escuchó una sola mención de Hilda Niño. Le menciono el tema Hilda Niño a raíz de la reunión que me pide y que llega a la plenaria de la Cámara el doctor Hernando Torres Barrera, sobre que una sobrina de una familia muy allegada a él, que estaba presa, fiscal que ella quería contar unos montajes de los cuales habría tenido noticia en la fiscalía contra mi hermano y contra mí. La fiscalía del doctor Montealegre. ¿Cómo no iba yo a pedir verificación? Conociendo la acción contraria a la verdad del doctor Montealegre contra nosotros, digo nosotros, porque era contra el partido, contra mi familia, contra mí. Tenía yo todo el derecho a pedir esa verificación. Y quedó claro allí que yo no hice gestión para que la trasladaran de cárcel. Quedó claro que tampoco se le ofreció. Dijo la analista de comunicaciones que nunca oyó al doctor Cadena decirme en todas esas escuchas que Hilda Niño le había pedido que yo intercediera para que la trasladaran de sitio de reclusión. ¿De dónde salen? ¿Qué base jurídica tiene la conjetura política que han hecho de que yo le había ofrecido la acción de revisión? Pero es bien importante, lo mismo que he dicho aquí, aparece que lo dije en la indagatoria de la Corte. Lástima que el doctor Cadena no haya comparecido, porque habría podido confirmar estas cosas, señora juez. Y esas interceptaciones anteriores al 9 de abril y posteriores, es que el doctor Cadena lo mantienen hasta el 4 de septiembre interceptado. ¿Por qué no dicen nada relevante sobre este tema entre el doctor Cadena y yo? La Picota, Cómbita, Hilda Niño, Carlos Enrique Vélez, Wilser Molina. Señora juez, este relato
seguramente bien escrito, será el que podré dejar a las nuevas generaciones de colombianos. El senador Cepeda siempre lo han presentado aquí como defensor de derechos humanos, pero yo también tengo derecho a los derechos humanos. Y yo, que he tenido la condición aquí de procesado, de acusado, también quiero decir que yo amo mucho a Colombia y he procurado proteger la vida de quienes me han apoyado y de quienes me han combatido. Señora juez, le pido respetuosamente que me absuelva. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias al equipo de mi defensa encabezado por los doctores Jaime Granados y Jaime Lombana, con la ayuda del doctor Juan Felipe, del doctor Franklin, del doctor Barraza, a un grupo de jóvenes mujeres que me han ayudado. Muchas gracias a su equipo que ha logrado llevarle todo esto con una buena logística a la opinión pública. Muchas gracias, señora juez, y termino. Gracias, señor. Terminado el juicio oral y atendiendo los juiciosos planteamientos esbozados por la Fiscalía General de la Nación, apoderados de las presuntas víctimas, los señores defensores y la defensa material, y para efectos de dar una respuesta acorde a los mismos y el cúmulo de pruebas que hemos de analizar y también la premura de tiempo que tenemos en este proceso. Voy a tomarme unos días para emitir el sentido del fallo y en consecuencia para tal fin se fija el 28 de julio a partir de las 8:30 minutos de la mañana. Lunes 28 de julio, 8:30 minutos de la mañana. Dando las partes notificadas en estrados. ¿Algún inconveniente, señora fiscal? Ninguno, su señoría. Gracias por la información para poder aplazar otros compromisos laborales. Gracias. Los señores apoderados de las presuntas víctimas. Doctor León. Su señoría, sin ningún inconveniente, agradezco la total diligencia de su despacho y de todos sus colaboradores para tomar esa decisión. Entiendo es de una dimensión considerable en ese tiempo prudencial. Mil gracias. Doctor Lombard. Estaremos, su señoría. Doctor Jaime Enrique. Su señoría, no, por supuesto que de acuerdo con esa fecha que usted ha fijado dentro de su discreción, todos sabemos que la ley pues establece un receso máximo de 2 horas, pero que en términos de razonabilidad hay que interpretarlo, como usted bien lo ha hecho, con fundamento en el caso, en todos los elementos que usted ha señalado. Así que en esa fecha y a esa hora, solo le rogaría el favor que, como hasta ahora lo hemos hecho, me permita que en mi caso la conexión sea virtual por las razones que usted ya conoce. Perfecto, doctor Granados, así se le autorizan y quienes hemos venido compareciendo de manera presencial vamos a seguir en la misma disciplina. Por secretaría se levantará un acta donde conste el ordenado en el artículo 146, se llevará un registro de seguridad. Dejo constancia que ya la señora fiscal había dicho que no iba a hacer réplicas, que la última palabra pues la tenía el señor procesado, entonces esa es la circunstancia por la cual ya culminamos este juicio oral. Por secretaría se levantará un acta donde conste el ordenado en el artículo 146 y se llevará un registro de seguridad. Se les agradece a las partes por su asistencia, se les autoriza para que se desconecten y se retiren, siendo las 3:41 minutos de la tarde. Que tengan un feliz
fin de semana y el resto de mes no será para mí tan feliz. Que estén muy bien. Gracias, su señoría. Gracias, Esperamos que su así sea señoría. para todos. Buena tarde para todos. Adiós.